Muy buenas cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo estrenando nueva sección. Una sección que, bueno, la verdad tenía bastantes ganas de hacer debido a varias preguntas que me habéis ido haciendo a lo largo pues de los 6 años vamos a cumplir ya del canal, este año 2022. Y creo que es una sección o un conjunto de vídeos que creo que va a ser bastante enriquecedor para el canal y que creo que también os va a ser muy útil a muchos de vosotros. En muchas ocasiones, tanto en directos como en vídeos, en los comentarios y demás, me habéis ido comentando, me habéis ido preguntando, incluso también en redes sociales, cómo iniciar en Yu-Gi-Oh!, qué arquetipos comprar de inicio, qué cartas recomiendo comprar, por qué jugar de una manera, por qué jugar de otra, etcétera, etcétera. Pues muy bien, esto es prácticamente la función de esta nueva sección. Hoy vamos a iniciar con la gran guía de inicio, que es como he decidido titular esta sección. La verdad, pues no le he dado muchas vueltas al título, pero bueno. Y esta gran guía de inicio, la idea principal de este proyecto es traeros 1 o 2 capítulos mensuales en los que, de la mano de varios invitados que van a estar conmigo en los vídeos, os daremos todos los detalles de cómo comenzar en el TCG de Yu-Gi-Oh! Remarco sobre todo en TCG porque es el formato en el que más trabajamos en el canal y es el formato en el que pues quizás más tiempo llevamos jugando la mayoría, ¿no? TCG, ya sabéis, Trading Card Game. Diferente a Duel Links, diferente a OCG. Lo dejo bien remarcado pues, para no entrar luego en polémicas porque cada formato es distinto y cada uno pues funciona de una manera y los consejos de esta guía, pues por ejemplo para un Duel Links no os valdrán. Con esta guía lo que pretendo es que todos aquellos que busquéis iniciar en este juego o que conozcáis a alguien en esta situación tengáis a vuestra disposición las herramientas necesarias abarcando no solo el apartado mecánico del juego, es decir, reglas y cómo jugar, sino también otros aspectos como la construcción de decks o cómo comprar cartas, que me parecen también puntos muy interesantes y muy importantes con los que pues, los jugadores novatos no soléis estar muy relacionados porque pues obviamente son muros bastante grandes cuando no habéis jugado a otros TCGs o cuando pues entráis en Yugi, aparte del tema de reglas, y que me parecen muy importantes para evitaros problemas a la hora de cómo invertir vuestro dinero o a la hora incluso de hacer cambios con otros jugadores. Intentaré que los capítulos sean lo más completos posible, es decir, voy a priorizar más en el contenido que en el tiempo, y esto implica que a lo mejor puede que haya capítulos bastante largos. Intentaré que se hagan lo más amenos posibles, ya que además mi intención es hacer un capítulo con cada uno de mis invitados y que cada capítulo se sienta propio del mismo invitado, es decir, que el invitado que esté aporte su punto o que parezca como que estéis viendo un vídeo tanto del Dojo del Duelista como del invitado en cuestión. Entonces, pues espero que se os sean más disfrutables. Intentaré pues darle una estética y un aspecto que a la par de ilustrativo y educativo sea también entretenido. También otro objetivo que tengo con esta guía es que la viabilidad de la misma sea lo más larga posible, para que dentro de unos años, independientemente obviamente de cambios inherentes en el juego, es decir, cambios de formato, cambios de reglas, ese tipo de cosas, siga siendo una guía útil. A lo que me refiero es que esta guía te pueda valer para dentro de unos meses como para dentro de unos años. De nuevo, pues obviamente si sale una invocación nueva, pues esa invocación no estará dentro de esta guía, a lo mejor pues tendría que hacer una actualización de o algo por el estilo. De igual manera, pues si se cambian ciertas reglas de las que pues trataremos por ejemplo en el capítulo 1, que este es el capítulo 0, como habréis visto en el título, pues obviamente habría que tener en cuenta esos cambios. Pero la idea es que la guía esté lo más completa posible para que pueda serviros muy a futuro. Luego, para los jugadores expertos o más avanzados, puede que haya capítulos que quizás os sean más tediosos, pero hay algunos que os pueden interesar también para completar o mejorar vuestra información sobre el juego. Por ejemplo, este capítulo sí que es cierto que vamos a tratar mucho el tema de las reglas base, que eso muchos de vosotros ya los conoceréis, son las reglas pues, de cómo iniciar en el juego, el tipo de invocación, tipo de cartas, el campo que tenemos, que eso pues obviamente los que ya juguéis a Yu-Gi estaréis muy familiarizados con ello, pero por ejemplo el apartado de conceptos sí que es cierto que habrá algunos que ya conozcáis, habrá otros que a lo mejor no. Entonces me parece que es un punto interesante que deberíais al menos revisar. De igual manera, para el resto de capítulos, pues
lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo que ya os he mencionado, capítulo 1, que será de reglas avanzadas, puede que muchos ya conozcáis muchas reglas, como por ejemplo el funcionamiento de las cadenas, pero puede que a lo mejor algunas otras como el timing o pues este tipo de reglas o interacciones de entre hand traps, puede que a lo mejor no las conozcáis tan bien. Entonces os puede ser útil para revisar ese ruling y mejorar vuestro juego. Aclarado esto, los temas que vamos a tratar los he diferenciado en los siguientes capítulos. 9 capítulos, concretamente, siendo este, obviamente, el capítulo 0. Es decir, capítulo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Os los voy a ir poniendo en pantalla. Estos capítulos van a estar diferenciados en bloques. El primer bloque, que va a estar formado por el capítulo 0 y el capítulo 1, es un bloque basado en reglas. El capítulo 2 y el capítulo 3 van a formar el bloque de los mazos. Luego vamos a tener también un bloque más centrado en el apartado de mercado, que este va a estar compuesto por 3 capítulos, que son capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, y luego vamos a tener el capítulo 7, que es el bloque ya de torneos y eventos. Capítulo 8 no son más que conclusiones. Este capítulo 0, reglas base y conceptos, es el que vamos a tratar hoy. Es un capítulo, como ya os digo, bastante introductorio, es un capítulo simplemente y casi al 100% para los jugadores novatos. Aún así os recomiendo que el apartado de conceptos sí que lo reviséis, sí que le echéis un ojo, porque os puede interesar. El resto de capítulos, bueno, os voy a explicar un poquito lo que vamos a tratar en estos capítulos para que seáis conscientes de lo que se va a venir en esta guía y para que obviamente aquellos puntos que os interesen más, pues estéis más atentos a cuándo se van a subir los vídeos. Mi intención de subir estos vídeos es, de nuevo, subir 1 o 2 mensuales, según pues obviamente tenga tiempo y según pueda también con los invitados coordinarme. Y la idea es que estos capítulos se suban los domingos del horario español, ¿vale? De España, no de Latinoamérica. Entonces también tendréis que tener un poquito ojo con ello. ¿Qué capítulos vamos a tratar? De nuevo, capítulo 0, reglas base y conceptos. Capítulo 1 va a ser reglas avanzadas. En este capítulo trataremos reglas pues algo más complicadas, algunas de nuevo, como ya os digo, seguramente ya las conozcáis, como la interacción de cadenas dentro del juego, pero otras también, como el teaming, a veces pueden ser un poquito problemáticas, pues intentaremos tratarla de la mejor manera posible para que entendáis estas reglas. Por ejemplo, también tendremos interacciones con hand traps, como por ejemplo, en su momento, problemas como el que hubo con las Blossom, con la sirvienta de Endymion, pues ese tipo de interacciones. Se tratarán de manera un poco más genérica, no iremos por casos muy puntuales, porque si nos pusiésemos por casos puntuales de ruling sería un vídeo demasiado extenso, pero la idea es abarcar el máximo posible de información. Este capítulo además, este capítulo de reglas avanzadas, os lo voy a traer de la mano de Platanito. Es alguien que ya pues he ido mencionando bastante en el canal estos últimos días porque me está ayudando bastante. Es con el que hice el Benéfico y es un chico que está ejerciendo de juez ahora mismo en varios ICS, entonces tiene información más que suficiente y está cualificado lo suficiente como para daros una información completamente veraz. El segundo arquetipo, capítulo 2, arquetipos de inicio. En este capítulo vamos a tratar arquetipos buenos para iniciar en el juego. De entre varios que hemos ido seleccionando mi invitado y yo, que os adelanto es Masked Hero Big. Entonces todos los que seáis fans de Masked Hero Big, estad atentos a este capítulo porque estaremos trabajando él y yo mano a mano, codo con codo, para obviamente traeros los arquetipos que consideramos más idóneos para empezar. Y ya os mencionaré en el vídeo los criterios que hemos seguido. Hemos hecho una gran criba entre varios arquetipos, entonces pues al final os vamos a traer 5 que consideramos que están bastante bien, en los que vais a poder invertir poco dinero, pero sí que es cierto que os van a ser bastante útiles. El capítulo 3 va a tratar sobre deck building. Este capítulo lo voy a traer de la mano del Guardián Celta, un compañero mío de aquí de España, que también sube recetas a su canal. Entonces vamos a tratar un poquito cómo deckbuildear un mazo, cómo buscar información para ello y además vamos a complementar un poquito ese capítulo 2 de arquetipos de inicio montando alguna de las estructuras que tenemos en ese capítulo, para que podáis ver un poquito cómo trabajo yo, cómo trabaja también él en su caso, para traer las builds al canal y también pues cómo elaborar vuestros propios mazos. Bien, en este capítulo 4 iniciamos el bloque del apartado de mercado y en este bloque, tercer bloque, vamos a enfocarnos en 3 tipos de productos en los que nos podemos enfocar en el tema de compra y venta. Lo primero, que es el capítulo 4, va a ser staples y el mercado, sobre todo de Latinoamérica. Este capítulo lo voy a traer con Ready for Duel, que considero que su sección de el hype de la semana, me parece que se llama, es muy bueno. Entonces en ese aspecto, en el tema de mercado, podemos hablar sobre cómo, por ejemplo,
detectar qué cartas pueden ser buenas para invertir, qué cartas pueden aumentar de precio, qué cartas van a bajar, qué staples son útiles. Entonces vamos a tratar ese apartado. Y además lo he querido enfocar en LATAM, como soy consciente de que la mitad de mi, o más de la mitad de mi audiencia es de allí, para que pues os podáis mover con las páginas que utilizáis allí para comprar. En muchos vídeos me preguntáis cómo consigo yo las cartas. Yo, por ejemplo, utilizo Card Market, pero soy consciente de que en Latinoamérica no está. Entonces, Ready for Duel nos puede dar una muy buena visión de varias páginas en las que podéis adquirir cartas sueltas, en las que podéis adquirir esos productos para, obviamente, mejorar vuestros mazos. Y las staples, que es la otra parte del vídeo, trataremos de esas cartas que son buenas en varias estrategias. Después, capítulo 5. Este va a estar enfocado en Europa, en lo que sería España y demás. Este capítulo va a estar centrado en el mercado de Europa. Lo voy a traer de la mano de David el de Zaragoza. Vamos a hablar de lo mismo que en el capítulo 4, pero enfocado a España, a Europa y a esta parte del charco, en la que pues nosotros utilizamos Card Market y demás. Sí que es cierto que para no repetir mismo contenido que en ese capítulo 4 hemos decidido enfocarlo un poquito más al coleccionismo, dado que es otro punto que también puede ser muy interesante tratar, dado que es otro aspecto del juego que puede interesar a muchos. Por lo cual aquí David, que además sabe bastante del tema, hablaremos con él tanto de gradeo como de cartas buenas para colección, cómo moverse en el mercado de Europa para el tema del coleccionismo. Yo también daré mi punto sobre, por ejemplo, materiales para preservar vuestras cartas de la mejor manera posible sin que se dañen, etcétera, etcétera. Y por último, en el capítulo 6 finalizaremos este apartado de mercado en el que, con la ayuda de Visio Games, vamos a hablar sobre producto sellado. Visio Games tiene su propia tienda, entonces qué mejor invitado que él para hablar sobre producto sellado, cómo adquirir producto sellado, dónde adquirir producto sellado y cómo saber si un producto merece la pena comprarlo en sellado o comprarlo en picks sueltos, es decir, cuando comprar las cartas sueltas por ahí, en singles que se llama, y modificar la estrategia simplemente con las cartas que deseáis. Por último, el capítulo 7, finalizando ya el último bloque, será torneos y eventos. Y aquí de la mano de Derpy, de Tío Derpy, vamos a hablar de los distintos torneos y eventos que se realizan en Yu-Gi-Oh!, en cuáles empezar, cómo ir a estos torneos, cómo enfocar tus estrategias para estos torneos y cómo ir escalando en un entorno competitivo. He decidido hacerlo con él y no con otros creadores de contenido que sí que es posible que a lo mejor hayan ido a los propios torneos por el tema de que él es organizador de eventos. Entonces me parece muy interesante porque no solo nos puede dar el punto de los ICS, de los Worlds, sino también de otros eventos más secundarios, más pequeños, que sobre todo, de nuevo, teniendo en cuenta que esta guía de inicio está enfocada para jugadores novatos, sobre todo, aunque también para jugadores expertos, me parece mucho más interesante para que podáis ir entrando poco a poco en este entorno competitivo. Por último, el capítulo 8 será el apartado de conclusiones. Este será un capítulo que, al igual que este capítulo 0, os lo traeré de mi mano, yo en solitario, en el que simplemente haremos una recapitulación de todo lo que hemos aprendido en estos otros 8 capítulos anteriores, es decir, del 0 al 7, para pues, hacer una pequeña revisión, hacer un pequeño resumen y aclarar ciertas ideas y ciertos conceptos que yo, pues obviamente, haya ido viendo y recopilando de los comentarios de los vídeos anteriores. Si alguna cosa se nos ha quedado en el tintero o si ha habido algo en lo que os ha generado alguna duda, poder solucionarlo en este último capítulo, el capítulo de las conclusiones. Bien, explicados ya estos 9 capítulos que van a formar la gran guía de inicio, separados en sus correspondientes 4 bloques, vamos a empezar con este capítulo 0 para que el vídeo no se nos haga excesivamente largo, que es el capítulo de reglas base y conceptos. Para empezar, vamos a empezar primero por el apartado de conceptos, ya que me parece de lo más interesante. Este apartado de conceptos me parece que es un apartado que deberíais ver al menos todos los jugadores de Yu-Gi-Oh!, no solamente los jugadores iniciales, porque vamos a tratar ciertos conceptos, ciertos términos que van a ser útiles no solo para esta gran guía de inicio, para entender otros capítulos que iremos subiendo, sino también para los propios vídeos que yo subo al canal o vídeos que podáis encontrar a lo largo de YouTube, Twitch o cualquier otra plataforma donde podáis pues, disfrutar de este juego de cartas. ¿Por qué? Bueno, he intentado hacer una recopilación de varios conceptos que suelo usar yo en mis vídeos, pero también conceptos que se usan en un entorno más competitivo o que se usan a la hora de explicar ciertas reglas del juego
que de nuevo pues utilizaremos a lo largo de la guía, por lo cual me parece interesante que lo visualicéis por el tema de que puede que haya alguno que no lleguéis a conocer. Así, de esta manera adquiriréis esos conocimientos adicionales que pueden ayudaros a entender todavía más el juego. Bien, ¿qué conceptos vamos a tratar? Bueno, hay algunos que van a ser más genéricos, más generales, y otros un poquito más específicos, pero lejos de estipular una gran cantidad de conceptos, he elegido los que me parecen un poquito más necesarios o básicos para entender esta guía. No los he ordenado en orden alfabético, sino más bien por temática. Empezando con los conceptos, los tres primeros conceptos que vamos a analizar son deck, deck extra y side deck. Son tres conceptos que tienen un término en común, que es el término de deck, ya que estos pues sí que es cierto que lo veremos un poquito más después cuando veamos los tipos de cartas y demás, pero sí que es cierto que es algo que es un término que se utiliza mucho y es muy recurrente, dado que es un término primordial para el juego. ¿Qué es un deck? Bien, el deck es la baraja con la que jugamos a Yu-Gi-Oh! Se diferencia en tres tipos. Tenemos el deck normal o main deck, también conocido, el deck extra y el side deck. El main deck no es más que la baraja principal, como su propio nombre indica en inglés, y es el mazo con el que vamos a jugar. Este es el mazo obligatorio, es el deck obligatorio para jugar, dado que hay algunas estrategias que, por ejemplo, no utilizan deck extra, pero sí que necesitan de un main deck, porque es con lo que vamos a jugar principalmente. Este main deck está compuesto entre 40 y 60 cartas, dado que los ratios pueden variar entre ambos números dependiendo de la estrategia que vayáis a jugar o de cuántas cartas, por ejemplo, hand traps, o cuántas cartas vayáis a implementar de control, etcétera, etcétera. Eso va a gusto del jugador y a gusto también de las necesidades de la propia estrategia. El main deck estará compuesto por tres tipos de cartas, que son los monstruos, las cartas mágicas y las cartas trampa. No es necesario que se jueguen los tres tipos, así hay mazos como por ejemplo Sky Striker que pueden llegar a jugar solamente monstruos y cartas mágicas, o tenemos mazos como el Paleo Frog que juega casi en su totalidad monstruos y cartas de trampa, entonces esos ratios ya dependen de nuevo de la propia estrategia. En esta baraja podéis llevar hasta 3 copias de cada carta que posea el mismo nombre, a no ser, obviamente, que estén afectadas por la banlist, es decir, que estén prohibidas, que estén limitadas, lo que implica que solo podéis llevar una copia de cada, o que estén semi-limitadas, es decir, que podéis llevar 2 copias de cada. El siguiente concepto es el deck extra. El deck extra es la baraja extra. Es una baraja especial adicional al deck principal, que está compuesta por 15 cartas como máximo. Este valor no se puede aumentar, pero sí que es cierto que puedes moverte entre las 0 y las 15. Lo más preferible es que si es una estrategia que juega obviamente con deck extra, es que rellenes las 15, ya que siempre hay cartas útiles o cartas staples, que es un término que veremos más adelante, para potenciar tu estrategia. ¿Es una baraja obligatoria? No. Hay algunos mazos que pueden jugar sin el deck extra, como es por ejemplo el caso de Monarcas o como es por ejemplo el caso de True Draco. Estrategias bastante sólidas, bastante sencillas, que sí que es cierto que no dependen de estas 15 cartas del deck extra, por lo cual pues bueno, las hace un poquito más económicas. En este deck extra, al igual que en el main deck o que en el deck principal, también podéis llevar hasta 3 copias de cada carta, dejando de lado obviamente las que estén baneadas o prohibidas, las que estén limitadas y las que estén semi-limitadas, que aplicamos esas reglas que hemos mencionado anteriormente, de llevar 1 o 2 copias o 0 copias dependiendo de su estado en la banlist. Por último tenemos el side deck. El side deck es el término quizás menos conocido dentro de estos tres referentes al deck, dado que es un término que pese a que es muy útil y es muy necesario, no siempre se trata en los vídeos. Yo por ejemplo en mis vídeos no trato el tema del side deck porque me parece que es algo bastante particular y sí que es cierto que es bastante distinto de tratar en comparación con los dos anteriores. Es una baraja con la que apoyas tu deck principal y tu deck extra, modificándolos entre los distintos duelos de un match para enfrentar al deck rival. Está compuesto también por un máximo de 15 cartas y al igual que con el deck extra, la recomendación es llenar esas 15 cartas obviamente con cartas útiles. Se aplican también las restricciones de banlist, de la limitación, la semilimitación y la prohibición, como hemos mencionado anteriormente. Y este side deck está compuesto por cartas que no tienen que ir inherentemente con la estrategia. Es decir, son cartas que lo que te van a hacer es apoyar tu estrategia, sobre todo para enfrentarte a estrategias rivales.
pero no necesariamente tienen que ser cartas del propio deck o del propio arquetipo, que es otro término que veremos después, que vayamos a jugar. Entonces esto ya lo veremos en el capítulo de construcción de decks, lo que es el side deck y cómo completarlo. Los siguientes términos que vamos a conocer son enfocados ya en lo que sería el apartado de la estrategia. Bien, el primer término es un término que también se usa muchísimo, es un término muy común y es un término que sí que es cierto que muchos ya sabréis lo que significa por el mismo término en sí. Pero bueno, dado que hablamos mucho de él, me parece que es algo que sí que hay que tratar. Y es el término del combo. ¿Qué es el combo? El combo es el conjunto de movimientos en el que se basa nuestra estrategia con el que llegamos al campo final. Esta es más o menos la definición que yo he podido darle a combo y que, bueno, pues a base de preguntar y demás ha habido cierto consenso. Y sí que es cierto que puede ser un poquito imprecisa, pero es de la mejor manera que lo he podido definir. El combo no es más que el conjunto de movimientos que tú vas a tener dentro de tu estrategia principal o arquetipo. Se basará en esa estrategia, pues hacer un combo más o menos largo, de más o menos movimientos, dependiendo de más o menos cartas. Es un combo que puede ser one card combo, por ejemplo, es decir, utilizas solo una carta para hacer toda la receta de movimientos que te van a llevar al campo final. O puede ser un combo de 2 cartas, un combo de 5, etcétera, etcétera. Los combos estamos acostumbrados a que sean ahora, a día de hoy, combos bastante largos, pero no necesariamente un combo necesita de muchos movimientos. Un combo, por ejemplo, puede estar formado por pocos movimientos, escasos movimientos, y que se limite a un conjunto de 3-4 invocaciones como mucho, por ejemplo. Simplemente es eso, el combo es la receta o el conjunto de movimientos que vas a seguir para llegar al campo final de tu estrategia. El siguiente término dentro de este apartado de combos es el iniciador, o starter en inglés. El iniciador es la carta cuyo efecto te permite iniciar ese combo. Algunos iniciadores son, por ejemplo, algunos de los más icónicos: Ciberdragón, puede ser un iniciador, el Ciberdragón normal, quiero decir, el de toda la vida, o por ejemplo el Super Quantal, el Red Layer, por ejemplo, es otra opción de iniciador. Cartas, es decir, que te inician tu estrategia. Muchos iniciadores se reconocen fácilmente porque tienen efectos de se invoca de manera especial si no tienes más monstruos en campo. Por ejemplo, eso sería un iniciador bastante claro, dado que la primera carta que vas a jugar tiene que ser obligatoriamente ese monstruo. Si tienes otros monstruos en campo, esa carta obviamente queda invalidada en mano y se convierte en un brick. Eso podría ser un iniciador. Otra manera de definir un iniciador es una carta que te inicia el combo, pero no necesariamente tiene que ser la primera que juegas. Por ejemplo, una carta que te pueda permitir invocar todo el compendio de monstruos que necesites para tu estrategia puede ser un iniciador. Así, por ejemplo, la libélula de los Insector es un iniciador, porque lo que te hace es tú la vas a invocar normal, pero te va a empezar a generar el resto de materiales para tu estrategia partiendo de la base de esa libélula Insector. Es, por ejemplo, el iniciador que se me viene ahora a la mente. Otro iniciador, por ejemplo, que podríamos tener más en cuenta dentro, por ejemplo, del apartado mismamente tratando los punk que hemos visto recientemente, un iniciador dentro de los propios punk podría ser Seamin, ya que es una carta que tú invocas a campo y te empieza a generar pues las búsquedas necesarias para iniciar todo el combo. Eso podría ser un iniciador. Después tenemos otro término también muy importante, que es el extender. El extender no es nada más ni nada menos que la carta cuyo efecto permite continuar alargando el combo. Hay muchos extenders de muchos tipos. Hay extenders, por ejemplo, y muy icónicos, como son los de si controlas 2 monstruos del mismo tipo, invoca esta carta especial desde la mano. Eso es un extender, porque tú ya tienes tu campo más o menos establecido y lo que estás haciendo es generar un material más para continuar haciendo combo. Otro de los extender más conocidos dentro de Yu-Gi-Oh!, porque bueno, su participación en el anime, etcétera, etcétera, es Monster Reborn o Monstruo Renacido. Eso es un extender por excelencia, dado que lo que tú haces con esa carta es generarte un material en campo de gratis. Entonces, después de haber continuado con tu combo, puedes activar ese Monster Reborn para traer algo más del cementerio para continuar todavía más ese combo. Monster Reborn, por ejemplo, es un ejemplo de una carta que nos puede servir tanto de extender como de iniciador, ya que, de nuevo, en ese campo hipotético que hemos puesto en el que ya tenemos 2 monstruos, el Monster Reborn puede ser un extender porque nos genera un material más. En una situación hipotética en la que el oponente acaba barriéndonos todo el campo y perdemos todo el campo, tenemos el campo a 0, Monster Reborn podría ser un iniciador, porque lo que nos permite hacer es traer un monstruo de nuevo al campo para iniciar
con todo el combo, ¿vale? Para que entendáis un poquito lo que serían los iniciadores y lo que serían los extenders. Y que no necesariamente hay cartas que solo son iniciadores o que solo son extenders. Pueden compartir ambas funciones dependiendo de la situación del duelo. Continuando con esta temática, dentro de los términos del apartado combo, tenemos otro término bastante importante que es el término Searcher o buscador. ¿Qué es un buscador? Pues es la carta cuyo efecto permite buscar otras cartas dentro de la misma estrategia. Por ejemplo, yéndonos al mismo ejemplo de antes, de las cartas Punk, Seamin sería un buscador, porque tú pagas tus 600 puntos de vida para añadirte del deck a la mano un monstruo Punk. Es decir, estás buscando dentro de tu main deck un monstruo de tu propia estrategia que vas a utilizar para luego continuar. El buscador pasa igual que como hemos visto antes con Monster Reborn. Puede compartir ambos términos anteriores. Puede ser un buscador iniciador, como puede ser por ejemplo esa Seamin, o puede ser un buscador extender. Por ejemplo, dentro de los Insector que hemos mencionado anteriormente, el 100 pies Insector, después de haber sido invocado por la libélula, te permite buscar. Entonces te permite seguir extendiendo ese combo. Entonces simplemente el buscador es la carta que vamos a identificar dentro de la estrategia como la carta que nos va a buscar cartas dentro de la misma. Que nos las va a añadir a mano, nos las va a añadir a campo, nos las va a añadir a cementerio para recuperarlas, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro término, y este sí que creo que puede ser bastante conocido, dado que, bueno, pues hay una estrategia por excelencia que trata este término y recibe el nombre a base de este término, que es el brick, o ladrillo en castellano. Un brick no es más que una carta que no tiene utilidad cuando está en la mano y que ralentiza o para el combo. Es decir, un brick no es más que una carta que nos estorba. Cuando tenemos una carta en mano que no podemos invocar, que no podemos utilizar de descarte, que no podemos utilizar de ninguna manera, se convierte en un brick. Sobre todo un brick es una carta que no nos va a aportar nada al combo que estamos realizando y que no hace más que entorpecer. Ya está. La definición más gráfica de un brick es Blue Eyes, ojos azules. Por eso se les llama Brick Eyes, ¿no? Dentro de la comunidad. Porque, por ejemplo, el dragón blanco de ojos azules, tenerlo en mano, pues es bastante complicado de invocar y a no ser que tengas ciertas cartas concretas, se convierte en una carta muerta. Luego tenemos otro término bastante interesante, que este sí que es cierto que yo, por ejemplo, no lo he mencionado tanto, pero tiene mucho que ver con los combos, que es el Choke Point. El Choke Point no es más que un punto o puntos clave dentro de un combo en los que este es vulnerable, y a los cuales se debe atacar si te estás enfrentando a ese combo, o defenderlo para asegurarlo si lo estás ejecutando tú. Un Choke Point, por ejemplo, bastante clásico o bastante típico dentro de, bueno, las estrategias meta de hace un tiempo para acá, desde el año pasado más o menos, por ejemplo, puede ser Crystron Halqifibrax. Es una carta que en el momento que cae a campo sabes que te va a generar un material más. Y dependiendo de esa estrategia puede ser el material clave. Entonces un Choke Point interesante puede ser ese Halqifibrax. Entonces atacar o defender ese Halqifibrax puede permitirte evitar ese combo completo o, por ejemplo, continuar con ese combo. Defender ese Halqifibrax indicaría que podrías finalizar el combo. Otro Choke Point, por ejemplo, bastante interesante, puede ser dentro de ya estrategias más actuales, por ejemplo, en un Sword Soul, Moye. Moye puede ser un Choke Point interesante porque te va a iniciar combo. Chixiao podría estar bastante bien también como Choke Point por el tema de que te permite buscar a la mano e incluso remontar un campo. Entonces son puntos concretos dentro de un combo. Un combo puede poseer un solo Choke Point o puede poseer varios Choke Point. Esto ya depende del propio combo en sí y depende también de lo largo que sea. También la manera de defender esos Choke Points o la manera de implementar defensas dentro del propio combo de esos Choke Points es lo que hace que ese combo sea más o menos sólido. Si tenemos maneras de defender esos puntos en los que el oponente nos puede atacar con una Hand Trap o con una negación y evitamos esa Hand Trap o esa negación, estamos haciendo un combo más sólido. Hablando ya de esas Hand Traps, ¿qué es una Hand Trap? Bueno, pues el término es una contracción de dos palabras del inglés que es hand, que es mano, y trap, que es trampa. Entonces sería como decir trampa de mano. Entonces las hand traps no son más que cartas que generalmente a día de hoy suelen ser cartas de monstruo que nos permiten interrumpir al oponente durante su combo y que se juegan desde la mano. Esta apreciación es lo más importante, dado que tú, por ejemplo, con una carta trampa sí que puedes interrumpir el combo del oponente. Pero una carta trampa, a excepción de determinados casos, como puede ser por ejemplo Infinite Impermanence, se juegan desde campo, por lo cual no es considerado una hand trap. Un caso de hand trap y uno de los más conocidos es por ejemplo Ash Blossom.
El meta ahora mismo depende bastante de estas cartas para poder llegar a parar al oponente y que no te monte unos campos escalabrosos con los que luego no puedas jugar. Entonces, las hand traps no son más que, de nuevo, cartas que generalmente suelen ser de monstruo, aunque hay de varios tipos, porque por ejemplo yo os he puesto el ejemplo de Infinite Impermanence, que es una carta trampa que también funciona como hand trap, que se juegan desde la mano para interrumpir al oponente, en tu turno o en el suyo. Ahí ya depende de la propia carta. Otro término también bastante importante que vamos a tratar a lo largo de esta guía y que también trato yo mucho en mi contenido es el término staple. Un staple no es más que una carta con un efecto genérico que puede implementarse en cualquier combo o estrategia, independientemente de las restricciones que este pueda tener. Hay staples más o menos genéricas, pero siempre son cartas que no se aplican solo y exclusivamente a una estrategia. Es decir, por ejemplo, Refuerzo del ejército. Es una carta que te permite añadirte a la mano un monstruo guerrero de nivel 4 o inferior desde el deck. Entonces esto es una staple para cualquier mazo de guerrero, porque es una carta que puedes implementar en cualquier mazo de guerrero. También es una staple que es cierto que está ligeramente limitada, porque tú ese refuerzo del ejército no lo puedes implementar en un mazo que no lleve guerreros o que no juegue guerreros, porque simplemente se convertiría en un brick, hablando de los términos anteriores. Entonces hay una staple que puede ser mucho más abierta, puede ser por ejemplo Triple Tactic Talent. Es una carta que puedes implementar en cualquier estrategia. Puede ir mejor, puede ir peor en otras estrategias, pero no tiene ningún tipo de limitación por tipo, por atributo, por nivel, etcétera, etcétera. Por lo cual, las staples no son más que cartas con efectos genéricos que se pueden implementar dentro de una estrategia. Y ahí ya pueden estar más o menos abiertas a su utilidad dentro de la misma. Otro término también referente a esto es la carta Tech. Una Tech no es más que una carta funcional en la propia estrategia, pero que sirve para determinadas situaciones. Las Techs no son más que elecciones del propio jugador para determinadas ocasiones y que pueden afectar a la estrategia de una manera o de otra. Por ejemplo, para prevenir un choke point, tú puedes, por ejemplo, utilizar una defensa genérica, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, para evitarte una hand trap, como puede ser una Ash Blossom, puedes jugar Collect by the Grave. Collect by the Grave sería una staple. Pero tú a lo mejor encuentras que dentro de tu estrategia hay cierta carta que por ejemplo no está limitada, como es el caso de Collect by the Grave, que puedes jugar dentro de esa misma y que te permite defender a tu monstruo. Pues no se me ocurre ahora un caso concreto, ¿no? Pero dentro del propio arquetipo. Pues eso sería una Tech. Sería una carta que tú puedes implementar por decisión propia y demás, que te funciona bien para esa situación dentro de tu propio arquetipo. Una Tech también, por ejemplo, puede ser una carta para determinadas situaciones concretas. Por ejemplo, en el caso de un mazo como es el Tribrigada Lyrilusk, es un mazo que juega mucho Exceed. Entonces, una Tech, una staple Tech para ese mazo es Dimensional Barrier, porque es una carta que llega a pararte el Exceed. Pero, por ejemplo, una Dimensional Barrier en un mazo Full Link no te sirve de nada. Sí que es cierto que a lo mejor no es el mejor de todos los ejemplos porque a día de hoy muchos mazos del formato se ven perjudicados por esta carta, porque si tú por ejemplo juegas contra un Sword Soul puedes declarar sincronía, o si juegas por ejemplo contra un, yo que sé, Phantom Knights, declaras Exceed igual. Pero bueno, para el caso es quizás un poquito el ejemplo que se me ha ocurrido. El siguiente término que vamos a tratar es el término de Back Row. Back Row es un término que, bueno, genera un término a mayores que es Back Row Removal. El término Back Row no es más que el conjunto de cartas de mágicas y trampas, son solo exclusivo para esos dos tipos, que colocas boca abajo en el campo en su zona correspondiente. Vendría siendo toda la parte que queda atrás de los monstruos. Todas esas cartas seteadas se convierten en el Back Row. Un deck puede tener más o menos Back Row, dependiendo de su estrategia. Y luego tenemos ese término que os comentaba que es Back Row Removal. No es nada más que lo mismo, pero con la apreciación de removal. ¿Y removal qué significa? Remover. Entonces un back row removal es una carta que nos permite eliminar el back row. Por ejemplo, Harpy's Feather Duster o Plumero de la Arpía elimina todas las cartas mágicas y trampas. Eso sería un back row removal. Y el back row sería todas las mágicas y trampas que tú seteas. Ya está. Después tenemos el término Floodgate, que puede aplicarse al tema back row. Las Floodgate no son más que cartas de efecto continuo que restringen las acciones de uno o ambos jugadores. Estas cartas son, por ejemplo, un ejemplo muy icónico es Skill Drain. Son cartas que presentan, o por ejemplo Mystic Mine, son cartas que presentan un efecto continuo en campo. No activan ese efecto se mantiene. Y es un efecto que se prolonga a lo largo de todo el duelo. Puede aplicarse solo a un jugador, puede aplicarse a ambos, pero son efectos muy sólidos. Por ejemplo, negar los efectos de un tipo de monstruo, negar los efectos de todo el campo.
limitar a un solo atributo, limitar a un solo tipo, limitar el tipo de invocación, limitar el número de invocaciones. Todo eso son floodgates. Son cartas que se van a mantener a lo largo de todo el duelo, a no ser que las elimines, obviamente, y que están poniendo una restricción a una o ambas partes del campo. Luego tenemos el término mill. Milear no es más que un efecto que se basa en mandar cartas, generalmente del top del deck, al cementerio. Cualquier efecto de mill se basa, por ejemplo, y el caso más icónico de mill, de una estrategia mill, es Burning Abyss o Abismo Ardiente. Cualquier efecto de mill en lo que se basa es mandar cartas del deck a cementerio. Generalmente suele ser del top del deck porque la mayoría de efectos funcionan con esto. Entonces, milear cartas es mandarlas de ese deck a cementerio, y esto pues obviamente sí que te interesa en ciertas estrategias porque luego aplican sus efectos y demás. Ahora, entrando un poquito más en lo que sería el apartado de las estrategias, dos términos que vamos a tratar aquí, pero bueno, uno muy interesante es el término engine. Engine o motor no es más que un conjunto de cartas que permiten realizar un combo concreto, el cual se puede implementar en varias estrategias. Un engine, por ejemplo, muy típico a día de hoy, es el engine de Aurora Dawn. Es un engine que se enfoca en varias cartas que generan varias tokens que van a aprovechar ciertas cartas como Despot 001 que están implementadas dentro del propio engine y te permiten hacer pues una estrategia de sincronía con un campo de negaciones bastante grande. Otro engine más sencillo, por ejemplo, es el engine de Predaplant, de la Verte Anaconda. El engine no es más que, por ejemplo, Predaplanta Verte Anaconda con, en este caso, DPE, ¿no? Por ejemplo, sería el Destiny Hero Enforcer, Phoenix Enforcer, con sus correspondientes Dazer, su correspondiente Destiny Fusion y su correspondiente Celestial. Eso sería otro engine. Dentro de la misma Verte Anaconda tenemos también, por ejemplo, el engine de Dragoon, que sería la Verte Anaconda, el Mago Oscuro, el Red Ice Dragon y la fusión junto con el propio Dragoon. Esos son engines, son conjuntos de cartas que podemos implementar dentro de una estrategia. Recientemente, por ejemplo, hemos tenido dos engines en The Grand Creators, como son, por ejemplo, el Adventure Token, que es un engine que te permite evitar Nibiru, y es un engine compuesto, en este caso, por más de 9 cartas. Y luego tenemos, por ejemplo, el engine Punk, que también lo hemos estado viendo mucho en el canal últimamente, que es un engine que se enfoca en generarte materiales. Los engines no necesariamente pueden ir en cualquier estrategia. Hay estrategias, por ejemplo, que ciertos engines no funcionan, ya sea por su tipo de invocación, por restricciones que puedan tener o porque no generan los recursos necesarios para aprovecharlos. Pero la mayor parte de los engines suelen ser engines bastante genéricos o para estrategias determinadas amplias. Por ejemplo, pues para tipos guerrero, para tipos aqua, para tipos civerso o, por ejemplo, para atributo fuego, para atributo viento o si no, para cualquier estrategia de manera más genérica. Otro término que tenemos ya también entrando en esta temática es el término de Boss Monster. El Boss Monster no es más que un monstruo final para el combo. Suele ser un monstruo con mucho ataque o con efectos poderosos de control o defensa. Y suele ser el monstruo con el que vas a finalizar tu campo. Tu campo puede finalizar con varios Boss Monster o con uno, ahí ya depende de la propia estrategia. Pero generalmente son cartas que al oponente le va a costar quitarse de en medio y que son las que van a finalizar y a poner la guinda al final del combo para pues plantar esas negaciones, hacerle un OTK al oponente, es decir, bajarle sus puntos a 0 de un ataque o de varios. Simplemente es el objetivo final de la mayoría de tus estrategias. Hay estrategias que son ciertamente muy concretas para hacer otras cosas y no dependen de un Boss Monster, pero la mayoría de ellas son Boss Monster. La diferencia entre un Boss Monster y uno de los monstruos de la estrategia que vas a utilizar para llegar a este Boss Monster, pues suele ser su potente efecto o su gran ataque. Hay Boss Monster que a lo mejor no tienen un gran ataque o una gran defensa, pero poseen un efecto de control muy poderoso. Pues eso podría ser un Boss Monster. Otros, pues por ejemplo, destacan por tener un ataque desmesurado que al oponente le cuesta bastante quitarse de en medio. Entonces, los Boss Monsters no son más que las piezas finales para tu combo. Y ya finalizando, los tres últimos términos que vamos a plantar. Podría haber muchos más términos en esto, pero bueno, hay varios conceptos que se me han podido quedar en el tintero. Dejadme abajo en los comentarios si queréis alguno. Podéis incluso intentar definirlo si queréis. Y ya pues bueno, lo podemos debatir, pues por si hay alguno que consideráis que podría haber estado en la guía y que se me haya podido pasar. Pero para finalizar tenemos tres términos correspondientes a lo que hemos estado hablando del engine y de los Boss Monster. Y son el arquetipo, el chain block y la chain. Entonces vamos a abrir primero con el apartado de la chain o cadena. Las chain o cadenas son conjuntos de efectos activados en secuencia y se resuelven del mayor eslabón al menor. Es decir,
se resuelven del que se ha activado en último lugar al que se ha activado en primer lugar. Para poner un ejemplo más visualmente, yo activo una cadena de 5 eslabones, por ejemplo. Entonces la activación es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la resolución es desde 5 hasta 1. Es decir, se resuelve primero 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. Las cadenas... Se pueden iniciar varias cadenas dentro de un combo y varias cadenas dentro de un propio duelo o de un turno. Las cadenas se cortan en el momento que no se puede seguir encadenando efectos dentro de la misma. Aunque valga la redundancia para la definición del término, es la mejor manera que se me ocurre de definirlo. Luego tenemos el término chain block, que nace del término chain. Sería como bloqueo de cadena. El chain block es una situación que se da dentro de una cadena cuando activamos dos efectos a la vez para defender uno con el otro. Es decir, yo por ejemplo tengo un efecto que me permite buscar un monstruo dentro del deck y luego tengo un efecto que me permite robar una carta, por ejemplo. Y se activan los dos simultáneamente. A mí, si me interesa activar el efecto de buscar un monstruo más que el de robar, para ejercer un chain block lo que voy a hacer es activar como eslabón primero de mi cadena el de buscar un monstruo y como eslabón segundo el de robar una carta. ¿Por qué? Porque el oponente solo puede responder al segundo eslabón, no al primero. El primero ya queda intacto, entonces se está generando un chain block a ese primer efecto. Así que ese primer efecto se va a resolver sí o sí, el 100% de las veces. A no ser que obviamente pues tiren algo concretamente que pueda anular ese efecto, pero bueno, eso es una situación más específica. Generalmente pues un chain block se hace de esa manera. Y por último, el último término que vamos a hablar es un término muy utilizado en mi canal y es un término que también vamos a usar mucho en esta guía, que es el término de el concepto de arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, lo hemos ido mencionando ya a lo largo de estos términos, pues un arquetipo no es más ni menos que un conjunto de cartas que forman una estrategia y que comparten alguna mecánica o nombre en común. Muchas veces y de manera errónea se considera que un arquetipo solo depende del nombre, pero no es el caso. Los arquetipos muchas veces y sobre todo los más nuevos suelen depender del nombre. Por ejemplo, Hero, eso es un arquetipo. Insector es otro arquetipo y su estrategia se enfoca en los Insector y todos sus efectos se aplican a los Insector o todos sus efectos se aplican a los Hero. Pero hay arquetipos que no dependen del nombre. Un caso claro recientemente es el arquetipo de Adventure Token. No hay ninguna carta que tenga el nombre de Adventure Token, pero sí que es cierto que invocas una Adventure Token y todos tus monstruos activan efecto cuando tienes una Adventure Token. Y tus cartas mágicas y trampas te generan o interaccionan con una Adventure Token. Entonces, los monstruos, las mágicas y las trampas pueden no tener el nombre de Adventure Token en su nombre, pero sí que forman parte de ese arquetipo porque su estrategia funciona alrededor de la misma. Bien, explicados estos conceptos, ya os digo, podéis dejar abajo en la caja de comentarios si me he dejado alguno o consideráis que hay alguno más relevante que me haya podido quedar en el tintero. Podemos incluso en ese capítulo de conclusiones añadir alguno más, pero me parecen los términos más necesarios para entender la guía de inicio. Bien, tratado todo esto, simplemente vamos a pasar ahora a lo que sería el apartado de las reglas básicas del juego. Esto puede ser una parte skipeable para todos los que ya seáis jugadores más avanzados, ya que aquí pues vamos a tratar un poquito lo que sería el campo, un poquito lo que serían las cartas, los tipos de cartas que hay en el juego, cartas de monstruo y las reglas básicas y las fases de un duelo. Esto lo vamos a tratar en una segunda parte, lo he decidido dividir al final en dos partes para que no se os haga tan denso, porque quizás tanto contenido de golpe se os puede atragantar un poco. Entonces lo vamos a dejar para un capítulo 0.1 que va a ser la segunda parte de estas reglas básicas y conceptos en el que vamos a ver las reglas básicas del juego de Yu-Gi-Oh! Así que simplemente cojáis, espero que os esté gustando o que os guste esta nueva iniciativa, dejadme abajo en comentarios, aparte de eso que ya hemos hablado, esos conceptos que puedan haberse quedado en el tintero, cualquier sugerencia para el resto de capítulos y qué os va pareciendo la idea de esta guía y qué os va pareciendo la guía en sí, si cambiaríais alguna cosa y bueno, os leo en comentarios para poder mejorar todavía más el contenido de esta guía que quiero que sea lo más completa posible. Entonces, sin mucho más que decir, vamos a finalizar con este capítulo 0 y vamos a dar paso al capítulo 0.1 en el que trataremos las reglas básicas. Por lo cual, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.